Hola, que Dios te bendiga. Qué bueno es poder compartir un devocional más, una palabra nueva de parte del Señor, una palabra de bendición, una palabra de reflexión y una palabra que, por ser palabra de Dios, trae y desata milagros sobre nuestras vidas. Siempre decimos lo mismo: podemos todos hacer obra de evangelista y no promover un nombre alguno, una persona a alguna. Lo más importante aquí es el Señor Jesús y la palabra de Dios. Entonces, lo que yo siempre te pido es que te fijes, ores, tengas en mente a alguien que no tiene una relación personal de revelación con el Dios de la Biblia, no una religión. No hablo de religión, hablo de relación, de comunicación, de comunión personal con el Dios revelado en la Biblia. Puede ser familiar, compañero de trabajo, amigo, conocido, no conocido, vecino, quien sea, pero que vos sabés que necesita de recibir esta palabra y que necesita de los milagros de Dios en la vida de él. Tomá el link de este mensaje y compartirle esta palabra. Compartísela. No lo obligues, sí, invítalo. Mira, escucha esto, te puede hacer bien. No porque lo digo yo, sino porque lo dice Dios. Es la palabra de Dios, es Dios quien está hablando. Compartíselo y vas a ver cómo todos podemos ser de bendición y bendecir tanta gente y preparar a muchas más vidas para la eternidad con el Señor. Esto es lo importante en esta vida. Vamos un día a dar cuenta delante de Jesús de la administración nuestra en esta tierra. Cómo hemos administrado la vida en esta tierra, cómo hemos administrado lo que Dios nos dio en esta tierra. Un día vamos a dar cuenta delante del Señor allí. Y es importante estar preparados para la eternidad. En esa palabra de prepararnos para la eternidad, hoy tengo para leer contigo, con vos, una palabra. Si tenés una Biblia a mano, podés leer en Primera de Pedro, capítulo 2, el versículo 24. También podés leer vos en tu casa el 25, pero el énfasis lo vamos a poner en el versículo 24. ¿Qué nos dice este texto de la palabra de Dios? Lo siguiente: ¿quién, dice la Biblia, llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida, las heridas de Cristo, cuando Él murió en la cruz, cuando Él fue colgado en el madero, como dice este pasaje, por cuya herida, las heridas y las llagas de Cristo, Jesús, fuisteis vosotros curados, fuisteis sanados. Versículo 25 decía, ¿no? Para que vos también los leas, lo leemos juntos: porque vosotros eres como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor, el Señor Jesucristo, y obispo de vuestras almas, el Señor Jesús. Lo más importante es la salvación de nuestras almas delante del Señor. La salvación de nuestras almas delante del Señor, ¿sí? Y hoy quiero compartir con vos acerca de la justicia de Dios para el cristiano. La justicia para el cristiano. La justicia para el cristiano. Toda la Biblia habla de la justicia de Dios. Toda la Biblia habla de justicia, y toda la Biblia habla de justicia de Dios. Cuando estudiaba en el instituto, en la escuela bíblica, en el instituto nos enseñaban que hay que hacer un estudio de por lo menos 4 temas importantes en la Biblia: santidad, pecado, justicia y amor, y varios puntos y doctrinas y enseñanzas específicas que la Biblia señala mucho. Una de ellas es la justicia de Dios. Y la Biblia nos habla mucho de la justicia de Dios. Y en estos días, anteayer, viernes, ¿sí?, estuve leyendo en mi devocional privado, o escuchando en mi Biblia, en el devocional privado, con mi tiempo, con la palabra de Dios, por ejemplo, de la justicia de Dios en el libro del profeta Amós. Y nos decía algo así, la justicia, en el libro de Amós. Por ejemplo, capítulo 5, versículo 7 dice: hay de ustedes que convierten la justicia en amargura,
Amós le habla al pueblo de Israel, Amós le habla al pueblo de Dios, y el pueblo que tenía que tener justicia, Amós le dice, convierten la justicia en amargura. El versículo 10 dice, que odian el defensor de la justicia. Ustedes odian el defensor de la justicia. Todo aquel que va a defender la justicia, ustedes lo odian. Versículo 15 del capítulo 5 va a decir, asegúrense de que en los tribunales se haga justicia, justicia social. Asegúrense ustedes de que en los tribunales de ustedes se hagan la justicia, se haga justicia. Versículo 24, Dios en su clamor dice, pero que fluya como agua la justicia, que fluya, que corra como un río, que fluya como agua la justicia divina, la justicia de Dios. El versículo 12 dice, ustedes han convertido la justicia en veneno y el fruto, antes decía la justicia en amargura, y ahora acá dice, y el fruto de la justicia en amargura. Justicia en amargura, y convirtieron el fruto también de la justicia en amargura, ¿sí? Nosotros tenemos que saber que si hay justicia es porque en el mundo de alguna forma entró la injusticia. La injusticia, no solo pensando en términos humanos, la justicia humana, en los juicios y en las situaciones donde sí hay que establecer justicia porque se ha violado el derecho, ¿sí?, y lo correcto. Si hay justicia, tenemos que hablar imperiosamente de que se ha introducido la injusticia. Dios no creó un mundo con injusticia. Dios no creó la injusticia. Dios dijo en su palabra, Dios dice en la Biblia que todo lo que creó lo hizo, aún al hombre lo hizo bueno. Y vio Dios que era bueno y agradable delante de sus ojos. Todo, porque Dios es bueno, todo lo que Dios hace es bueno. En Él no hay injusticia, dice la Biblia. En Jehová no hay injusticia. Y todo lo que Dios hizo, lo hizo en justicia, lo hizo bueno. No hay injusticia. La injusticia vino por causa de la maldad, la injusticia vino por causa de la desobediencia a la palabra de Dios, y la injusticia vino por causa del pecado del hombre para con Dios, desobediencia del hombre para con Dios, y de hacerle caso a la voz de Satanás el diablo, y de no hacerle caso a la voz de Dios. El hombre ha introducido injusticia, Satanás a través del hombre ha introducido injusticia en esta tierra. Y la tierra clama por justicia. Y Cristo vino como la verdadera justicia de Dios. El Dios hecho carne. El Dios hecho hijo. El Dios hijo habitando en cuerpo humano. La verdadera justicia de Dios habitó entre nosotros los seres humanos. Y la justicia de Dios satisfizo la justicia del Padre Celestial. ¿Qué quiero decir con esto? Que mira, tus pecados y mis pecados trajeron manifestación de injusticia delante de Dios. Y la misma injusticia nuestra ha hecho que Dios tenga que hacer algo. Ahora lo vamos a estar viendo, ¿sí? Los dos puntos que hoy yo te quiero compartir con vos, para que me entiendas bien este mensaje, es que vos sin Cristo y yo sin Cristo vivimos en pecado y en injusticia espiritual para con Dios. Y un Dios justo demanda justicia, algo tenía que hacer Dios para con nuestra propia injusticia delante de Él. Hemos vivido en pecado y hemos vivido en injusticia delante de Dios. ¿Cómo arregla Dios el problema de nuestra injusticia? ¿Cómo entender nosotros la justicia de Dios? ¿Qué es la justicia para el cristiano? Entonces, justicia para el cristiano significa que el cristiano está ausente ahora para con el pecado. Lo que yo te decía. El cristiano ahora está ausente para con el pecado. ¿Sí? Y de acuerdo a las enseñanzas de este texto, vos tenés lo siguiente. Como el esclavo muerto ya no sirve a su amo, es verdad. Vos podés tener un esclavo, pero si ya no tiene más vida ese esclavo, vos no le podés dar más órdenes porque no te va a responder, no te puede realizar la actividad que vos le demandes por el solo hecho de que ya no tiene vida, ¿sí?
ese amo ya no puede contar con ese esclavo muerto. El cristiano, teniendo sus pecados perdonados, ya no existe con referencia a ellos. El cristiano, teniendo sus pecados perdonados delante de Dios, ya no existe con referencia a ellos. La justicia de Dios, dice la Biblia, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros, los hijos de Dios, para que vos y yo, que creemos en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, ahora seamos justicia de Dios en Él. Al que no conoció pecado, Cristo, este mensaje, ¿sabes qué? Vos lo sabés tal vez de memoria, y sí, pero hay que aprender a vivirlo cada día para que sea verdadera justicia de Dios viviente en nuestra propia vida. Cristo, el que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, y ese Cristo cargó el pecado y cargó toda nuestra justicia en la cruz, y Él allí pagó el precio que la justicia de ese pecado demandaba. Padre, vos demandás que se haga justicia por el pecado traído a la humanidad. Bien, yo vengo a pagar lo que esa injusticia y lo que la justicia tuya demanda de ese pecado. Y Cristo se ofreció en la cruz. Y la misma Biblia dice, por nosotros se hizo pecado, para que ahora nosotros que creemos seamos justicia de Dios en Él. La idea es, ¿reconociste que Cristo entró en tu vida? ¿Reconociste que en la cruz Jesús pagó por tu pecado? ¿Recibiste la justicia de Cristo? ¿Recibiste el don de la justicia de Cristo? No tenés justicia por tus propias buenas obras. No tenés justicia por vos mismo. El hombre es imposible por su propia justicia alcanzar la salvación y el perdón de sus pecados. Solo la justicia de Cristo y solo la justicia traída a través de la cruz nos hace justificados y justos para con el Padre. Cuando Dios te ve a vos y a mí, nos ve a través de Cristo, nos ve a través de la sangre, nos ve a través de la justicia de Dios, y Dios dice, ya está. No hace falta que hagas más nada porque yo veo a la justicia de mi Hijo a través de tu vida. Y es eso lo que yo necesito para que vos ingreses aquí al cielo. Entonces, Pablo decía, ¿qué vamos a hacer? En Romanos, mira, yo te lo voy a dejar para que vos lo leas. Tenía deseos de leerlo, pero se nos iría mucho en el mensaje. Pero en Romanos 6, del 2 al 11, ahí Pablo va a dar una explicación que voy a ver si lo puedo hacer, resumirlo en 2 o 3 frases nada más. ¿Cómo vamos a vivir de ahora en adelante? Pablo, cuando escribe Romanos, fue una carta muy elaborada, una carta muy teológica, una carta muy práctica, y muy elaborada, muy bien pensada, porque los cristianos en esa época tenían un problema. Somos la gracia de Dios y la justicia de Dios, y que Cristo hizo todo y gratis y en la cruz del Calvario y nos redimió y nos perdonó. Somos libres para vivir y hacer lo que queremos. Como somos libres en Cristo, podemos pecar tranquilamente, total, nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados, Él nos perdona y sigue y continúa la vida. Y si volvemos a fallar, y bueno, una vez yo recibí de un pastor esta palabra que ahora la entiendo bien, dice, de tanta gracia y de tanta misericordia de Dios también vamos a dar cuenta un día en el juicio. Y es verdad. ¿Sí? De tanto amor también vamos a responder. ¿Qué hicimos con lo que Dios hizo y nos ha dado? Perseveraremos, decía Pablo, en el pecado para que la gracia abunde. O sea, como hay tanta gracia, voy a seguir pecando. Dice el capítulo 6, en ninguna manera. Y ahí Pablo explica algo. Explica eso en lo que yo dije antes, que el esclavo murió para con su amo. Y por más que el amo le dé órdenes, ya no responde. Y cuando una persona muere, la misma Biblia nos dice, la misma Biblia nos dice que el cuerpo está separado del alma, que el alma y el espíritu va a Dios, que lo dio,
a dar cuenta delante de Dios de la mayordomía, de la administración de la vida en esta tierra. Pero que el cuerpo quede en esta tierra, hay una separación de alma y espíritu con el cuerpo. Ya hemos hablado mucho de esto, que esto existe, es verdad y existe. No queda todo aquí, no es se murió, quedó el cuerpo acá y ya hay aniquilación del alma como las creencias de los testigos de Jehová nos pueden llegar a decir. No existe tal aniquilación del alma, el alma sigue viviendo. El alma es un alma viviente y sigue viviendo, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y hay una eternidad, dice la Biblia, delante del Señor. ¿Sí? Entonces, como la misma Biblia dice que nosotros, cuando murió Cristo, también hemos muerto. La misma Biblia nos dice, y es eso lo que Dios tiene que revelar a nuestras propias vidas, que también nosotros hemos muerto ahora al poder del pecado, hemos muerto al pecado y hemos también sido crucificados con Cristo al poder del pecado. Ahora Cristo ha hecho algo, ha venido dentro de nuestra vida, nos ha transformado y nos ha cambiado el corazón, nos ha hecho nacer de nuevo y ha roto el poder del pecado en nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Ya no vamos a pecar, no vamos a tal vez a seguir pecando, pero hay una diferencia, no vamos a vivir en continuo pecado ahora. No vamos a vivir bajo la dominación del pecado. No vamos a decirle al pecado, sí, porque el deseo del pecado en nosotros es más fuerte. Porque el poder que antes nos dominaba ha sido muerto en nuestras vidas. Y nosotros hemos muerto para con el poder del pecado. El autor, Watchman Nee, decía que, escúchame bien lo que él decía, que debe haber una mudanza. ¿Qué es la vida cristiana? El Señor, te recibí y ahora vos sos mi rey y el Señor de mi vida. Ya no sirve hacerlo por nosotros mismos como los antiguos fariseos. Los fariseos trabajaban de afuera hacia adentro. Los fariseos decían, es de afuera hacia adentro. Los hombres nos tienen que ver. Los hombres miran lo que hay afuera y las apariencias. Y ellos trabajaban la santidad de afuera hacia adentro. ¿Tenían santidad alguna? No. ¿Alcanzaban la justicia? No. ¿Querían hacerlo por ellos mismos? Sí. ¿Se consideraban superiores a los demás? Sí. ¿Estaban aceptos delante de Dios? No. Por eso Cristo a los fariseos y a los religiosos de esa época les dio palabras duras y les dio mensaje que era de condenar en ellos, porque diciendo, ustedes que se hacen justos están lejos de Dios. Es más, no entran ni al reino de Dios, le decía Jesús a los fariseos, y a los que quieren entrar se lo prohíben. Jesús, con una palabra certera, les muestra qué es lo que Dios quiere. Les dice, ustedes son sepulcros blanqueados por fuera para que los hombres los miren y digan, qué hermosos que son, qué lindos, qué bellos. Sepulcros blanqueados, por fuera hermoso delante de los hombres, por dentro miraba a Jesús el corazón, miraba a Jesús el espíritu, miraba a Jesús que había injusticia y que no había justicia de Dios en ellos, y Jesús decía, miro por dentro de ustedes, ¿qué veo? Huesos de muertos, podredumbre y huesos de muertos, sepulcros blanqueados son ustedes, por fuera hermosos, por dentro hay muerte espiritual. Eso es el espíritu fariseico que trata de hacer, sé justo por vos mismo, por buenas obras, por religión, por esfuerzo humano. Dios dijo, no, así no funciona esto. Yo lo hago por ustedes. Cristo lo hizo en la cruz por ustedes. Denme la posibilidad de que yo viva dentro de ustedes y miren lo que yo voy a hacer. Y es esto, nos crucifica a nosotros mismos juntamente con Cristo, rompe el poder del pecado sobre vos y sobre mí, y hay una mudanza. Señor Jesús, vos sos mi rey. Señor Jesús, vos sos mi vida. Señor Jesús, vos sos mi Señor, vos sos mi rey, vos sos mi dueño, vos guías mi vida y vos sos mi vida, vos sos el que vive en mí y a través de mí. Pablo lo dijo en Gálatas, en el capítulo 2, versículo 20. Pablo llegó a decir lo siguiente, en Gálatas 2,
Te lo voy a leer en la versión de traducción lenguaje actual. Gálatas 2:20. En realidad también yo he muerto en la cruz. Te lo vuelvo a leer. Mira lo que decía Pablo. En realidad también yo he muerto en la cruz junto con Jesucristo. Ya no soy yo el que vive, porque he muerto. Si yo he muerto, ya no vivo. No puede haber muerte y vida a la vez. O hay vida o hay muerte. O hay muerte o hay vida. Si vive nuestra vida física, si vive nuestra vida natural, si vive nuestra vida de querer hacer las cosas por nosotros mismos, todavía no hay vida de Cristo en nosotros. Hay vida nuestra. No hay muerte espiritual a nosotros mismos para que viva Cristo. Yo ya no soy el que vive, sino es Jesucristo el que vive en mí. Es la vida de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo no está en la tumba. Cristo tiene la tumba vacía porque Él salió de la tumba, porque Él resucitó y venció a la muerte. ¿Cómo venció a la muerte? Saliendo de ella, resucitando. Y como Él está vivo, ahora vive por el poder de su Espíritu Santo. Él vive en su Espíritu Santo dentro de nosotros y es la vida de Jesús a través de nosotros. Y así como vivió Jesús en la tierra, si nosotros le damos lugar y ponemos nuestra vida en las manos de Él vive a través de nosotros. Entonces Él fluye amor, Él fluye paz, su paz, Él fluye gozo, su gozo, Él fluye toda su vida fluye a través de nuestra vida y no es por esfuerzo humano. Él lo hace espiritualmente y naturalmente a través de nosotros. No es esfuerzo humano, es dependencia y es ver lo que Dios puede hacer cuando nosotros nos ponemos en sus manos. La virtud es de Él, el poder es de Él, los milagros son de Él, los recursos son de Él, las señales son de Él y las provisiones de Él y todo lo que necesitamos viene sobre nuestras vidas. Y alimentamos nuestra comunión con Él para alimentar esta clase de vida. ¿Sí? Entonces, la enseñanza que este pasaje nos deja, estas dos verdades que hemos visto, nos deja lo siguiente, te lo repaso, que no es vivir a medias, no es vivir por nosotros mismos, y que esto tiene que ser una experiencia de revelación. Todo lo que yo recién te dije tiene que ser traído y revelado por el Espíritu Santo de Dios a nuestro espíritu para que se nos abran los ojos espirituales, se nos abran los ojos de nuestro entendimiento y veamos, ahora entiendo cómo funciona esto. Esta es la justicia. Esta es la vida que a mí me prepara para vivir la eternidad con el Señor para siempre. Ahora entiendo la cruz, ahora entiendo por qué Jesús murió en la cruz. No solo por mis pecados, sino murió por mi vida. No solo murió para perdonarme los pecados, sino que murió para enseñarme a vivir con Él ahora, a vivir la vida cristiana, me enseñó a vivir cómo se vive el cristianismo ahora. Hay gente que vive el cristianismo, hay gente que no vive la vida cristiana, hay gente que no vive el cristianismo, que va más allá de ir a la congregación y a la iglesia, es la vida de todos los días, ¿sí? La segunda enseñanza que nos dice que es la justicia para el cristiano es justicia. Significa que el cristiano ahora se ocupa solamente en la justicia. Tiene que ser tu obsesión espiritual. La justicia de Cristo. Todo lo que es justo para Dios es justo para ti. Y si la palabra de Dios, por más que el mundo entero se te oponga, si la justicia de Dios dice esto que se está haciendo aquí, ahora, en tu país, en tu ciudad y en la tierra, está mal, delante de la palabra de Dios está mal. Por más que te digan, no, pero es perfecto, no, pero han cambiado los códigos, no, pero hay que ser progre, no, porque la nueva ley, nada. Hay una ley vigente, una vez escrita, permanente, para siempre, y que no cambia, que es la ley de la palabra de Dios. Lo que Dios dijo acá no lo va a cambiar y no lo cambió y no lo cambiará, y por esta ley nosotros nos movemos.
Acá está la verdadera justicia de Dios, en la Biblia, en la palabra de Dios. Y esa es nuestra base y sede de justicia. Y entonces hay que alimentar esa justicia en nuestra vida. Darle de comer en tu espíritu a esa justicia. Alimentarte con la justicia de Dios y alimentar la vida de la justicia en tu vida. Lee libros cristianos, orá, ayuná, estudiá, memorizá, vivir, recitá tu Biblia, meditá. ¿Cómo puedo vivir más en justicia, Jesús, delante de ti? ¿Cómo querés vivir tu justicia a través de mi vida? ¿Qué cosas tengo que cambiar en torno a la justicia? ¿Qué cosa la justicia de Cristo práctica en mí quiere cambiar? ¿Qué hay más? ¿Qué hay más? Hay más, Señor. ¿Qué es lo más que hay que cambiar? Este es el mensaje para ti y para mí hoy. Y como conclusión, te quiero decir, ¿no? Que ya hemos visto, esto era no por esfuerzo humano. Y es centrar el corazón y enfocarme en la alimentación espiritual de la justicia verdadera de Dios. Si lo vivimos esto, vamos a tener muchos frutos abundantes de justicia. Mi corazón estará atraído más a Dios, porque si mi corazón está atraído por la justicia de Cristo, Jesús dijo, donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. El corazón se va donde uno ponga el tesoro. Que el tesoro sea Dios y su justicia, y tu corazón, tu espíritu, tu mente, tus pensamientos, tu ser interior, toda tu vida va a estar atraída y llevada en dirección a eso. El fruto de la justicia se me añadirá. Jesús dijo, busquen el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. No te preocupes vos por la añadidura. Dios la va a traer. Dios sabe bien lo que vos y yo necesitamos. Él lo va a traer. Él lo trajo. Él ya lo proveyó. En su tiempo se manifiesta en tu vida. Y el cielo se me abrirá, recibiré el testimonio del Espíritu Santo. ¿Sí? Cuando Jesús se bautizó le dijo a Juan el Bautista, es necesario que cumplamos con toda la justicia, Juan. Y cuando Jesús se bautizó, el cielo se abrió. El Padre bajó, descendió en una voz gloriosa y le dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él sigan, a Él oigan. Y el Espíritu descendió en forma de paloma y se posó sobre Él. Eso es lo que vamos a experimentar. Voz de Dios ministrando y viniendo sobre nuestra vida y la presencia del Espíritu Santo para vivir y fluir, como yo dije antes, a través de nosotros. Y la misma Biblia nos dice en Primera de Pedro, el mismo autor que hemos leído al principio, que Noé fue pregonero de justicia. Pregonaré verdadera justicia de Dios. ¿Hay justicia de Dios en el mundo? No. A veces sí, pero anda a hacer te invito, mirá, a hacer una encuesta. Preguntar a las personas, che, ¿hay justicia de Dios en esta tierra? A ver qué te dicen. Sinceramente, contéstame, ¿ves que hay justicia de Dios? Te vas a sorprender. ¿Cuántos te dicen, no, la verdad, no sé si hay Dios, te van a decir? Menos justicia. ¿Justicia? ¿Justicia de Dios? Vamos a ser pregoneros de justicia. Señor, oramos, Señor Jesús, para que esta palabra sea carne y espíritu en nosotros, y esta palabra nos prepare aquí en la tierra y nos prepare para la eternidad, para vivir en el cielo, contigo para siempre jamás. Ayúdanos a vivir y a pregonar, a proclamar, a enseñar y a predicar justicia de Cristo, que el justo ya trajo justicia cuando murió en la cruz y nos justificó. Y Señor, ahora lo que estamos escuchando esta palabra, por la palabra misma se activaron milagros de sanidades, de liberaciones, señales, prodigios y maravillas mediante el milagroso y el sobrenatural nombre del Señor Jesucristo se activaron sobre nuestras vidas.
Milagros de todo sentido, económicos, de liberación, familiares, financieros, espirituales, de restauración familiar, físicos, Señor, mentales. Los bloqueos se han roto. Señor, abundantes prodigios tuyos se activaron por causa de tu palabra que fue enviada en el nombre del Señor Jesucristo sobre nuestras vidas. Y si has recibido estos milagros de los que acabé de comunicar, de compartir y de creer en esta palabra, escribirnos a los enlaces de comunicación que hemos puesto en este video. Compartirnos, a ver qué es lo que Dios ha hecho en tu vida, a ver qué es lo lindo que Dios ha hecho. Y compartí este mensaje también. Que Dios te bendiga muy ricamente y espero que esta palabra te haya sido de bendición y de consuelo. Nos vemos en el próximo mensaje. Chao.